Muy bien, buenas noches con todos. El día de hoy ya nos encontramos cerrando esta semana 5. He estado revisando los trabajos, les pido un poquito más de paciencia, la mayoría están todos muy buenos, han logrado completar todas las actividades que se habían solicitado. Y el día de hoy vamos a ver otro grupo de medidas numéricas. Este grupo de medidas numéricas son las medidas de dispersión o variación. Por ejemplo, ya ustedes seguro habrán trabajado con el rango, la desviación estándar o la varianza, ¿no? Que son las medidas más usadas. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular esas medidas, ¿no? Ya habíamos visto las medidas de tendencia central, que eran la media, la moda y la mediana. Vamos ahora a ver estas medidas de dispersión. Entonces vamos avanzando. Recuerda que también teníamos algunas medidas que ustedes se pueden calcular para datos agrupados, como la media aritmética, para datos agrupados, cuando los datos estaban en intervalos. También habíamos comentado algunas propiedades de la media aritmética, que cuando, por ejemplo, todos los valores se multiplicaban, la media también quedaba multiplicada, ¿no? O cuando yo sumaba todos los valores, también la media se sumaba. Habíamos visto también la media ponderada, que es cuando cada valor tiene un peso. Un clásico ejemplo es el promedio de las notas. Por ejemplo, tenemos que la evaluación tiene un peso, el trabajo individual tenía otro peso, por ejemplo, 40%. Entonces, cada uno de los pesos influenciaba en la nota del promedio. Comentamos también una desventaja de la media aritmética, que era que se veía afectada por valores extremos. Por ejemplo, si imaginemos que queremos calcular los sueldos de una empresa, y si tenemos algunos valores que son muy altos, elevarán el promedio, lo cual no corresponde a lo que le sucede a la mayoría de los valores, ¿no? Es decir, ya no sería representativo ese promedio. Comentamos que la mediana era aquel valor que dividía los dos grupos en 50%, y había dos formas de calcular la mediana, ¿no? Dependiendo si los valores eran pares, o la cantidad de valores era impar. En el caso de valores discretos, para calcular la mediana lo que hacían era se ubicaban en el centro de los datos y miraban el valor de la izquierda, ¿no? Hasta dónde llegaba. Para datos tabulados o datos agrupados por intervalos, aplicaban esta fórmula, ¿no? También lo comentamos en la sesión anterior. La moda es el dato que es más frecuente. En datos discretos o datos que no están tabulados, es el valor que más veces se repite, ¿no? Cuando los datos están agrupados, la fórmula que van a usar es la que estamos viendo. Y también hicimos un caso similar a este. Pero ahora vamos a entrar a lo que es las medidas de dispersión, ¿no? Este gráfico, antes de entrar, quisiera comentárselos, Este gráfico que estamos viendo corresponde a una curva de distribución que nace luego de hacer un histograma, ¿no? Entonces, miren, tienen, por ejemplo, tres posibilidades de cómo se pueden relacionar, vamos a anotar esto, cómo se pueden relacionar la media, ¿no? La mediana y la moda. Cuando la distribución es simétrica, es decir, que la misma cantidad de datos está a la izquierda y a la derecha, las tres medidas coinciden la media, la mediana y la moda. Pero cuando la distribución tiene una cola, que en este caso tiene una cola a la derecha, la moda está en el punto más alto, este es el punto más alto de la distribución, la moda. En el centro está la mediana, ¿no? Y en el otro extremo está la media. Entonces se cumple esa desigualdad, es la que se cumpliría. La moda está a la izquierda y decimos que tiene una asimetría a la derecha, porque la cola está a la derecha. En cambio aquí, en este último gráfico, la moda estaría hacia la derecha, ¿no? En el punto más alto de la curva de distribución, la mediana está en el centro, y la media aquí a la izquierda, ¿no? Acá tiene una cola hacia la izquierda, o decimos que tiene una asimetría negativa. Muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando. Y ahora sí vamos a ver las medidas de variabilidad o de dispersión. Aquí vamos a borrarlo. Muy bien, antes de empezar con esto, quisiera preguntarles,
¿Han trabajado con alguna medida de dispersión? Por ejemplo, el rango de valores, la desviación estándar. No sé si me pueden comentar, por favor. ¿No? Alex, Andrés, Brian, Bruno, Carlos, Diego, Galia, Guillermo, Anthony, Jocelyn, Catherine, Livia, Luis Miguel, Milagros, Pedro, Rudy, Tito, Jessica, ¿no? Para tesis nos dice, por ejemplo, Galia, ¿no? Estamos hablando ahora de las medidas de variabilidad o de dispersión, ¿no? ¿Cómo cambian? Miren, imagínense que ustedes, vamos a verlo un poquito con la temperatura. Catherine también, ¿no? Y Tito algunas veces. Imagínense que estamos viendo la temperatura. Entonces ustedes van a viajar a un lugar, ¿no? Van a viajar, por ejemplo, a un lugar que, bueno, y están preguntando cómo es la temperatura y por lo general la mayoría les dice, mira, la media de la temperatura en la ciudad, por ejemplo, en la ciudad A, por ejemplo, les dicen es 14 grados centígrados, ¿no? Y en la ciudad B, también nos dicen que la media, también dice que la media es 14 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ustedes creen que es suficiente que les digan que la media de la temperatura es 14 para ustedes saber qué ropa van a llevar? ¿Qué más ustedes preguntarían, no? Por ejemplo, ¿quieren ir a esa ciudad? ¿No? Suponiendo que solamente se van a basar en la información que les dice alguien, ¿no? ¿Qué más necesitarían saber? La media es 14 grados para luego decidir si es que van a llevar, por ejemplo, ropa. La máxima y la mínima, muy bien. Igual, ¿no? Lo que dice Pedro. La máxima y la mínima. Supongamos que en la ciudad A, la mínima es, por ejemplo, -5 y la máxima, ¿no? Por ejemplo, es 20 grados. Y en la ciudad B, la mínima es, por ejemplo, 10 y la máxima 18. ¿De acuerdo? La mínima es 10 y la máxima 18. Claro, entonces, esa variabilidad, o esa medida, por ejemplo, desde el mínimo hasta el máximo, nos va a dar una idea de lo que es una dispersión. Por ejemplo, ¿en cuál de las dos ciudades la temperatura varía más o tendría mayor variabilidad? ¿En la ciudad A o en la ciudad B? La ciudad A tiene desde -5 grados hasta 20 grados y la ciudad B desde 10 hasta 18. ¿No? Como dice Brian y Diego, y Catherine sería la ciudad A. En la ciudad A tiene una mayor variación. Y si fueran los gráficos, ¿cuál sería esa mayor variación? ¿El gráfico rojo o el gráfico azul? De lo que estamos viendo. ¿En cuál de las dos ciudades? ¿No? Sí, como dice Pedro, y Brian, y Livia, y Diego, y Catherine, y Jocelyn, sería el gráfico rojo. El gráfico rojo tiene una mayor dispersión, ¿no? Como pueden ver, tus datos se encuentran más alejados del centro. Para conocer la variabilidad de los datos, necesito dos medidas. Una medida de tendencia central, como por ejemplo la media, y también necesito una medida de dispersión, como por ejemplo, en este caso, bueno, el rango, ¿no? El mínimo y el máximo. Entonces, con esas dos medidas, con la combinación de las dos, ya puedo tener una mejor idea de qué está sucediendo a los datos. Como podemos ver en el gráfico azul tendría una menor dispersión, bueno, y el gráfico rojo tendría una mayor dispersión. Entonces, en algunos temas, como por ejemplo los temas de calidad, nos interesa ver que la dispersión de los datos sea menor, para asegurar, por ejemplo, que el proceso o el servicio se lleve en la mayoría de los casos dentro de los límites que yo establezco. En los temas, por ejemplo, del oleaje, también dicen, ¿no? Si el oleaje está similar, sus medias está similar, poca dispersión, es que está un poco estable, pero si comienza a variar mucho, es decir, tenemos fuertes oleajes, si tenemos muy pocos oleajes, quizás ahí la variabilidad es más alta y habría que tomar un mejor cuidado. Ahora, también en algunos casos la dispersión es buena. Por ejemplo, imagínense que fuera un examen de admisión, ¿no? Un examen para clasificar a un puesto superior en el entorno laboral. ¿Qué pasaría si en el examen todos sacan 20 o todos sacan una muy buena nota? ¿Ustedes podrían clasificar a las personas que pasarían al siguiente nivel? Si todos, por ejemplo, sacaran 20, 19, o si el examen fuera muy, muy sencillo, ¿no? En ese caso no se podría.
Entonces, un buen examen debería tener una dispersión apropiada para que permita delimitar de repente aquellos que ya están aptos para el puesto, o sea, que han salido muy bien, de aquellos que todavía no lo están, ¿no? Entonces, en ese caso, nos ayudaría. Entonces, para temas de calidad, ¿no? O inclusive para riesgo financiero, lo que se quiere es poca variación. En cambio, para procesos de selección, ahí lo que se quiere es mayor dispersión. Podríamos tener esas dos ideas, ¿no? Pero siempre es bueno conocer las dos medidas, como les decía, dispersión y tendencia central, para poder aplicar. Muy bien. Vamos a ver algunas medidas. Esas son las medidas que podemos obtener. En este caso, podemos hacerlo inclusive con el Excel, no hay ningún problema, o con el SPSS o con el Minitab, ¿no? Todas esas herramientas tienen funciones para calcular estas medidas. Entonces, ¿cuáles son esas medidas? El rango, por ejemplo, la temperatura de las ciudades sería la máxima temperatura menos la mínima temperatura. Tenemos el rango intercuartil. El rango intercuartil lo que nos da es la distancia del 50% de los datos centrales, ¿no? Que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. La varianza nos va a dar la desviación nos va a dar un promedio, que es un promedio de distancias al cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa, que es la desviación estándar entre la media, ¿no? Entonces vamos a pasar a describir estas medidas, ¿de acuerdo? Estas medidas que están aquí. ¿Sí? Muy bien. A ver, veamos. Entonces, el rango es la mayor medida menos la menor medida. Muy bien, antes de empezar a comenzar a describir estas medidas, ¿tiene alguna pregunta, por favor? Con toda confianza. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces yo les haría alguna pregunta, ¿no? Les haría alguna pregunta para que podamos trabajar. Con ustedes, como están aquí en línea, vamos a recoger algunos datos muy rápido. Les voy a hacer una pequeña encuesta. Les voy a hacer una pequeña encuesta para que la respondan, por favor, unas 3 preguntas. Y con eso vamos a hacer, por ejemplo, unas medidas de tendencia central, ¿de acuerdo? Les voy a generar una pregunta, unas 2 preguntas numéricas. Estas medidas de dispersión se aplican a valores cuantitativos, es decir, a valores numéricos. Entonces vamos a generar una breve encuesta. Lo que estamos haciendo es cómo generar, por ejemplo, una encuesta con Google Docs. Hay varias herramientas. Dentro de Gmail, ustedes tienen el Drive, en el cual, por ejemplo, si quieren recopilar datos para una prueba piloto, pueden hacer una encuesta, ¿no? En este caso vamos a hacerla. Les voy a hacer 3 preguntas nada más. Y con esos valores vamos a hacer un análisis. Les voy a preguntar, por favor, su edad, su talla y su peso. Eso es anónimo, pero por favor respóndanlo lo más cercano posible. Entonces vamos a ver análisis de dispersión. Primero preguntaremos el sexo de la persona. Tendremos alternativas, masculino, no, hombre, mujer, hombre. La pregunta obligatoria. Y luego preguntaremos también la edad de la persona. Solamente pongan el número, edad en años. Si quieren, puede poner algo muy preciso. Por ejemplo, tengo 43.5 años, ¿no? 43.5. Luego la talla en centímetros, por ejemplo, podría ser 177 centímetros, 1,77 m. Luego el peso de la persona, ¿no? Y el peso en kilogramos. Por ejemplo, 78 kilos, ¿no? 78.
Muy bien. Entonces le voy a compartir esta encuesta por el chat. Por favor, entonces tenemos un minuto para que la podamos responder. Ya es una encuesta bien breve. 3 preguntas nada más. Listo. Y aquí tenemos el chat. Entonces, por favor, si le pueden responder. Ahí lo tienen. Tienen el link. Cópienlo, por favor, y lo respondemos. Y con esos datos calcularemos algunas medidas. Entonces, estoy esperando sus respuestas. Tienen ahí el link. Cópienlo para que lo puedan responder. Ya tenemos 3 respuestas. Han respondido una mujer, 6 hombres, 2 mujeres. Ahí tenemos las respuestas hasta el momento. A boca de urna son estos resultados los que tenemos. Tenemos de 23, el mínimo hasta el momento 23, el máximo 52 años. En las tallas desde 1,50 m hasta 1,82 m. Y los pesos desde 53 hasta 96 kilos, ¿no? Somos 22 personas. Hasta el momento han respondido 13. Nos faltan 9 personas. Ya tenemos 14 personas que están respondiendo. Ya van 15. Miren que inclusive el Google Docs, luego que les muestra el resumen, les da algunos gráficos, como en este caso, ¿no? Ese gráfico de una variable cualitativa. Lo que debes hacer, Catherine, es hacer clic en el link y respondes, por favor, Catherine. Entonces ahí están respondiendo. Tenemos 15. ¿Alguien ha tenido problemas? ¿O quizás alguien no está en este momento? Ah, muy bien, Ali, entonces todo bien. Y con estos valores vamos a tomar algunas medidas de dispersión para poder analizar los resultados, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos que hacer es quizás tomar los valores tanto para hombres y para mujeres, ¿no? Tenemos a Bruno, a Livia. Muy bien. Bueno, tenemos 15 respuestas. Tenemos aún 7 personas que, bueno, no han podido recoger los datos del cuestionario. Entonces, con esos valores vamos a generar los conceptos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver primero, nuestra primera medida era el rango. El rango es el máximo menos el mínimo, ¿no? Viendo los valores que tengo, tendría entonces, por ejemplo, el máximo ha sido, escogeríamos una variable, por ejemplo, voy a escoger la variable edad. Entonces el máximo sería 52 y el mínimo sería 23 años, ¿no? Entonces vemos que tenemos un rango bien amplio. Vamos a descargar estos valores, los descargo en una hoja, para luego poder procesarlos, por ejemplo, en el Excel. Ustedes también pueden hacer así una data piloto, y con estos datos, ustedes también pueden trabajar, ¿no? Lo voy a descargar. Vamos a cerrar algunas cosas. Entonces, descargo los resultados. Estos resultados los descargo, ya los descargo en Excel, y los vamos a procesar. Y el procesamiento con Excel es también muy sencillo, ¿no? Como vamos a tomar las medidas cuando los datos están calculados, es muy sencillo. Entonces tomo una de las variables, por ejemplo voy a tomar la variable edad,
Voy a marcar los datos para procesarlos de forma más sencilla, sería aquí la edad. Y comenzamos a describirlos, pero ya utilizando medidas de dispersión, ¿no? Pues la variable a analizar es la variable edad. Una medida que nos va a ayudar también es la media, pero la media es de tendencia central, eso hay que recordarlo, pero trabaja en conjunto con las medidas de dispersión. Entonces la media, según el Excel, la fórmula es promedio, tomamos el promedio de todas las edades, y nos sale, por ejemplo, 36, ¿no? 36.29 años, y ya está. El rango es, como habíamos dicho, la máxima de las edades, la máxima menos la mínima de las edades, ¿no? Y nos sale un valor de 29 años. Para recordar, a ver, la máxima en este grupo de un valor de 52 años y la mínima era un valor de 23 años. Entonces ya tenemos el rango. Esta sería nuestra primera medida de dispersión. ¿Ya? Esta es nuestra primera medida de dispersión. El rango. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente medida que vamos a utilizar? Nuestra siguiente medida es... bueno, también tenemos el rango intercuartil. Para recordar. Los cuartiles eran medidas de posición, ¿no? Podemos tener el cuartil 3 y el cuartil 1. Para ello, con el Excel, con la función cuartil, quería, por ejemplo, el cuartil 3. Un segundo. Ahí está, aquí, punto y coma. El cuartil 3, que era 42.4 años, y el cuartil 1, en este caso era un valor de 29.8 años, ¿no? Tenemos ahí los cuartiles. Recuerden que los cuartiles nos decían un valor límite que indicaba que hasta ese valor, ¿no? Como dice Jocelyn, estaba el cuartil 3, hasta ese valor estaba el 75% de los datos, es decir, el 75% de nosotros tiene un máximo de 42 años, y el 25% de nosotros tiene un máximo de 29 años. Es una medida de dispersión que se usa mucho, es el rango intercuartil. Y ese rango intercuartil es la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. En este caso, resto los dos valores, nos vamos a restar, y nos da cuartil 3 menos el cuartil 1, 12.6 años. Es decir, el 50% de los datos centrales, tiene una distancia de 12,6 años. ¿No? Porque recuerden que la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 corresponde al 50% de los valores. Entonces tenemos el rango y el rango intercuartil. Ahí tendríamos nuestras primeras dos medidas de dispersión, ¿no? Bueno, el rango nos ayuda a establecer un poco los límites, como decir, la temperatura máxima está entre tal valor y tal valor, ¿no? Pero no nos da una idea de qué es lo que está ocurriendo al interior, ¿no? Y también el rango intercuartil nos daría una distancia del 50% de los datos centrales también. O sea, ¿entre qué distancia varía el 50% de los datos? Si fuera temperaturas, podríamos decir el 50% de los tiempos, ¿no? de los días que hemos tomado las temperaturas en esa ciudad, está entre 12,6 grados centígrados, por ejemplo, dependiendo de la medida de temperatura que tomemos, ¿no? Esas otras tomarán Fahrenheit, pero aquí estamos, por ejemplo, en grados centígrados. Entonces, eso es esas dos medidas. Que nos dan más que todo distancias, pero no nos dan, no nos dicen todavía cómo está variando así los valores. Entonces vamos a ver nuestra primera medida, que es la varianza, ¿de acuerdo? La varianza. A ver, vamos a desglosarlo, porque aquí la varianza uno lo lee y parece muy, muy científico, que a veces causa confusión. Dice, la varianza es la media aritmética, es decir, es un promedio, ¿de acuerdo? Es un promedio, vamos aquí a anotarlo, es la media aritmética ¿de quién? De los cuadrados de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética. Es decir, hay que calcular primero una desviación. A ver, miren, voy a tomar a las damas. Vamos a tomar las damas y vamos a calcular la varianza, por ejemplo, de la edad, pero solamente de las damas, al tratarse de un grupo más pequeño.
¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo podemos calcularlo, aplicando la definición que está ahí. Entonces aquí voy a borrar esto, vamos a borrarlo, y solo vamos a tomar las damas y por favor, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces calculamos solamente de las damas, aquí teníamos los datos, vamos a hacer un pequeño filtro, y los vamos a calcular, solamente de las damas. Entonces tomamos las damas, aquí están las mujeres, y tenemos algunas edades de estas 4 mujeres, por ejemplo estas 4, y de estas 4 vamos a calcular la varianza, ¿sí? Con estos 4 valores. Entonces tenemos el valor de la edad, y tenemos los 4 valores. A ver, lo primero que nos dice, para hacer el cálculo necesito la media de esos 4 valores. Entonces el promedio de estos 4 valores me va a dar, vamos a calcularlo, vamos a redondearlo a 27.2, ¿de acuerdo? 27.2, redondeamos esos valores, 27.2. Entonces, primero, según la definición de varianza, vamos a calcular primero la desviación. La desviación vendría a ser la distancia con respecto a la media. Por ejemplo, suponiendo que primero calculamos la desviación como la media menos el valor, ¿ya? Menos el valor. Entonces, esta persona que tiene 26 años, ¿no? Está por debajo de la media. Cuando yo lo resto, si resto este valor que es de la media, vamos a ponerlo en números para que nos quede más claro, 27,2 menos este valor de 26, lo voy a escribir también para que quede claro. Esta desviación es, por ejemplo, 1,2. La siguiente desviación, 27,2 menos el valor 4,2, la siguiente 27,2 menos 29. Este valor ya está por encima, ¿no? 29 está por encima, entonces sería una, según lo que hemos definido aquí, sería una desviación que está por encima, sale con signo negativo. Y también esta de aquí, la última, esta persona también está por encima, ¿no? Porque tiene un valor de 30,7. 30,7. Lo que queremos ver es primero, para ver la varianza, necesita saber cómo podemos calcular el promedio de todas las desviaciones para saber cómo los datos están alejados o concentrados alrededor de la media. Pues al tener desviaciones negativas, si yo por ejemplo sumo estos valores, en algún momento podría salir 0. ¿De acuerdo? Nos va a salir 0. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo evitamos para tener una distancia que nos permita saber realmente qué tan lejos está de la media? ¿Qué podemos hacer para quitarle ese signo negativo, por ejemplo? ¿Qué sugieren? ¿Qué sugieren, por ejemplo? Catherine nos ha hecho una pregunta de cuál de los dos rangos es el que se debe tomar en cuenta o cuál nos da un valor más fiel. Vamos a ver un momento. Por ejemplo, Pedro nos dice elevar al cuadrado. Sí, lo que dice Pedro es correcto. Al elevar al cuadrado, estas desviaciones ya están en positivo, entonces ya puedo medir realmente qué tan alejados está uno con respecto a la media. Porque si nos quedamos solamente con los signos y sumamos, en algún momento nos puede dar 0 y nos vamos a quedar sin nada, es decir, nos vamos a quedar sin una idea de qué tan alejados están los valores. Entonces vamos a aplicar eso. Esta desviación la vamos a elevar al cuadrado. Entonces la voy a elevar al cuadrado para luego poder tener esos valores en positivo, ¿no? Y así poder ver qué tan distantes están. Entonces este valor de 1,2 lo elevo al cuadrado y así lo hago para cada una de las distancias. Lo elevamos al cuadrado, que ya sabemos qué tan distantes están. Luego, ¿qué nos decía la definición? Esas desviaciones al cuadrado hay que promediarlas, ¿no? Hay que tomar una media aritmética de esos valores. Es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a calcular el promedio de esas desviaciones, de eso que está aquí. Y el promedio de esas desviaciones, es decir, sumarlos y dividirlo entre 4, me va a dar la varianza. Entonces la varianza es 8,6. Pero como lo hemos elevado al cuadrado, estas unidades que estaban en años, al final van a ser años al cuadrado. Eso es la varianza, finalmente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos luego para tener una medida de dispersión que esté en la unidad que estamos trabajando? La dificultad de la varianza, pues ya hemos hallado la varianza,
Nos ha salido, bueno, 8,6 años, pero como pueden ver, la varianza se encuentra en unidades al cuadrado. Entonces, en unidades al cuadrado, para nuestro caso no tiene sentido, ¿no? Porque nadie tiene, bueno, años al cuadrado, ¿no? Ni los puedo interpretar. Entonces, esta varianza es una medida que está a medio camino, pero en realidad la que usamos con mayor frecuencia es la desviación estándar. Y lo que hace la desviación estándar, es ese valor que hemos calculado, lo va a convertir a unidades que yo puedo interpretar. Entonces, ¿qué hacemos para que este valor que está en años al cuadrado se pueda transformar en años? ¿Qué podríamos hacer para poder trabajarlo sin ningún problema? A ver, Jocelyn nos dice ¿no? que le saquemos la raíz, al igual que Pedro, entonces vamos a hacer eso. Le saco la raíz cuadrada. En el Excel en algunas versiones tiene la función raíz, si no habría que buscar una similar. Le saco la raíz cuadrada 8.6 y esta medida ya estaría en años. Entonces nuestra desviación estándar para estas 4 mujeres, para estas 4 personas, sería 2.9 años, ¿no? Es una medida para darnos una idea de qué tan alejados están los valores con respecto a la media. Y por lo general nos ayuda a comparar. Pero nos dice, ¿no? ¿Cómo se interpretan estas medidas? Vamos a ver. Bueno, esta medida de desviación estándar, por lo general tiene unos porcentajes que nos dicen que, por ejemplo, con una desviación hacia la derecha y una hacia la izquierda se encuentra un determinado porcentaje de datos que lo tenemos en la lámina. Pero antes de interpretarlo, quisiera preguntar, ¿está claro cómo lo hemos obtenido? La varianza y la desviación estándar, ¿sí? Primero miren que primero calculamos la media, y luego cada valor lo hemos restado de la media para tener la desviación, luego lo elevamos al cuadrado, y el promedio de estas desviaciones al cuadrado viene a ser ya la varianza. Sí, inclusive, bueno, el Excel también ya tiene las fórmulas. En el Excel vamos a calcular la fórmula. Por ejemplo, para calcular la varianza con Excel, lo voy a pegar aquí a la derecha. O también el software ya los tiene listos, solamente escojo la medida y la variable y lo calcula, ¿no? Vamos a ver aquí, varianza.p, para que escoja todos los valores. Y escojo los 4 valores. Y también va a salir 8.6, ¿no? Sería utilizando la fórmula de la varianza. Y lo mismo para la desviación. Desves.p, para que escoja todos los valores de la población. Los 4 valores. Aplicando la definición. Y nos da el mismo valor 2.9. Ahí también tendríamos la desviación estándar de los datos, ¿no? Bueno, aquí como ha sido 4, ha sido sencillo utilizarlo, pero si tuviera mucho más, ya puedo usar las fórmulas que tiene incorporado el Excel. Muy bien. Esta es la fórmula que hemos usado. Miren, cada uno de los valores lo hemos restado de la media y lo hemos dividido entre la cantidad de valores. Eso es la varianza. La desviación estándar es básicamente poder sacar una raíz de ese valor. Si la variable fuera agrupada o están datos tabulados, esa es la fórmula que vamos a usar. ¿De acuerdo? Entonces, miren, para esta primera parte, luego nos vamos a conectar otra vez a las 8. A las 8 vamos a hacer un descanso de unos 10 minutos. Les pido que por favor continúen con nosotros. Vamos a explicar ya un poco más la interpretación de los datos. ¿Sí? Como dice Catherine, sí, vamos a interpretar de qué formas podemos interpretar esta desviación estándar y la varianza, y lo vamos a ver también con un par de casos. ¿Cómo nos puede ayudar la varianza para eso? Sí, y en un momento se los voy a enviar el WhatsApp de la segunda sesión, o también lo pueden encontrar en el aula virtual. Entonces hasta aquí vamos a hacer un descanso, por favor, de unos 10 minutos, y comenzamos a las 8. Recuerden que pueden participar, seguir participando y todo se va a grabar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces les agradezco por su tiempo y nos reencontramos en unos minutos a las 8 y les voy a compartir el link para poder seguir. ¿De acuerdo? Muchas gracias.